Eh, en la última clase que estuvimos trabajando la semana antepasada, si mal no recuerdo, vamos a entrar aquí a Mongo. Si mal no recuerdo, estuvimos trabajando siempre en la base de datos que se llamaba School. Entonces vamos a trabajar siempre en la base de datos School. Y aquí en la base de datos School teníamos ya, si no me equivoco, teníamos dos colecciones. Entonces, y estábamos trabajando justamente en la colección que se llama usuario. Ahí ya teníamos insertados varios documentos y lo último que intentamos hacer o que de hecho hicimos fue que en este caso, por ejemplo, a este objeto le insertamos un subdocumento que sería los teléfonos y si no me equivoco, si fue el último. Fue lo último que creamos, que le insertamos a este documento, le insertamos los números telefónicos para empezar más o menos a entender un poco cómo funciona la parte de la creación de subdocumentos. Lo interesante de esto, yo les decía de que las capacidades que tiene MongoDB para poder soportar esta información, primero, por cada documento que nosotros generamos, tiene una capacidad límite de 16 megas, que traducido al final de cuentas eso es 16 millones de caracteres. Esos 16 millones de caracteres incluyen, por supuesto, los nombres de los campos más de los valores que contienen cada uno de estos elementos, pero pues tenemos toda esa cantidad de espacio para poder almacenar información dentro de un documento como tal. Y si en el caso llegara a suceder, que pues es difícil, pero llegara a suceder que necesitamos muchísimo más espacio, entonces tendríamos que buscar la manera de poder, digamos, particionar ese documento colocándolo en colecciones diferentes o documentos distintos para que posteriormente podamos unir la información de alguna u otra manera. De todos modos, la limitante es muy alta. Y con respecto a los subdocumentos, yo les mencionaba que, por ejemplo, en el caso este que tenemos acá, que corresponde a este documento, este internamente tiene un subdocumento que se llama teléfonos. Sabemos que es un subdocumento porque inicia justamente con la parte de las llaves. Este subdocumento está compuesto por los datos que sería la casa, el celular y el trabajo. Entonces, estos valores son parte del documento principal y yo puedo escalar a un total o un límite de 16 niveles o 16 valores, perdón, de 100 subdocumentos en niveles específicos para poder insertar esa información. Con eso tenemos como suficiente espacio para que nosotros podamos agregar muchísima más información. Quiero que veamos otro ejemplo, siempre con esta parte de los teléfonos. Voy a hacérselo al siguiente documento. Me voy a copiar el Object ID y vamos a actualizarlo, solo para que tengan una idea de qué es lo que podemos hacer. Aquí se recuerdan que lo primero que colocamos es en el update one es la condición. Entonces le voy a decir que el object, que en ese caso el ID sea igual al object ID. Y aquí tenemos el object ID que copié en la parte de arriba. Y luego, luego debemos de colocar en ese caso el elemento que vamos a actualizar. Para eso utilizamos el operador set. Y lo que le vamos a agregar también a este operador set es de nuevo el campo que se llama teléfonos. Y en los teléfonos siempre le vamos a agregar un subdocumento. En ese subdocumento vamos a poner siempre el teléfono de casa, por ejemplo. Y ahí le vamos a agregar un número cualquiera. Ahí tenemos el teléfono de casa y podríamos agregar de nuevo, así como lo hicimos en el anterior, el teléfono de celular. Solo que en el teléfono de celular podríamos decir, bueno, el teléfono de celular de una persona puede hacer que tenga dos teléfonos celulares. Entonces puedo crear otro subdocumento agregando llaves y poniéndole que, por ejemplo, el primero que vamos a agregar es el teléfono personal. Entonces le ponemos personal dos puntos, que ahí agregamos un número cualquiera. Y también le vamos a poner el teléfono de trabajo. El teléfono de trabajo, agregamos, abrimos y cerramos comillas y ahí le ponemos que es eh, ese número, digamos. Entonces, la ventaja o la diferencia que tenemos ahora con este documento es que dentro de este campo que se llama teléfonos está compuesto por un subdocumento.
y este subdocumento tiene los parámetros casa o los campos casa y celular pasa a ser otro subdocumento. Si ahora le damos enter y revisamos justamente ese documento que acabamos de insertar, y ponemos siempre el Object ID y lo pegamos, van a notar que ahora aparece los datos del documento en ese caso, donde dice teléfonos, el de casa 2440 8938, y el celular pasa a ser ahora un subdocumento, sería personal, y el otro que dice trabajo. Entonces ya lo hace, digamos, un poco más complejo porque ya le agregamos un segundo nivel. Y incluso si desde aquí, por ejemplo, en la parte del trabajo, podríamos dividirlo todavía y decir, por ejemplo, el teléfono de oficina y el teléfono móvil, por decirles algo, podría ser otro subdocumento. Y así podríamos seguir escalando digamos, en orden jerárquico hasta agregar un total de 100 niveles. Como les dije en un principio, el agregar demasiados niveles hace un poco más complejo el proceso de entender cómo están organizados los documentos, así que lo más común es que probablemente lleguemos a 3, 4, 5 niveles de información y de ahí probablemente ya nos sobrepasemos, a no ser que de alguna manera se requiere esa información. Aquí hay algo interesante cuando estamos utilizando en ese caso el File 1, cuando actualizamos en ese caso este documento que le pusimos toda esta información. Hay algo interesante que podemos hacer con este find one. Resulta que este find one devuelve en ese caso un objeto. Si devuelve un objeto significa de que desde aquí, si yo le agrego punto, le puedo decir que solo quiero devolver los teléfonos, por ejemplo. Y si se dan cuenta, no me devolvió todos los campos. O sea, yo puedo decirle que me devuelva los teléfonos, como también le puedo decir que me devuelva solamente los nombres. Y ahí me dice los nombres. O que me devuelva, por ejemplo, la edad. Y ahí me dice la edad. O en su defecto, que me devuelva, en ese caso, los teléfonos. Y ahí me devuelve me devuelva los teléfonos. Y ahí me devuelve, en ese caso, los teléfonos. De esos teléfonos, yo todavía le puedo decir, necesito el teléfono de casa. Y allá me devuelve específicamente el teléfono de casa. O sea que básicamente hasta esta línea, hasta esta parte de acá, hasta esta sección, lo que hace el find one es devolverme justamente un objeto hasta aquí. De aquí en adelante yo puedo seguir accediendo al resto de valores nada más colocando un punto y en orden jerárquico. Como ya vimos que teléfonos pasa a ser un campo, dentro de ese campo también tenemos otro campo que se llama casa. Y, por ejemplo, si quisiéramos todavía descender más, ahora ya no queremos casa, sino que queremos, por ejemplo, celular. Puedo poner celular y ahí me devuelve el número de celular. Y todavía escalar un poquito más y decir que ahora me devuelva el número personal. Y allá me devuelve incluso el número personal específico con el cual hemos estado trabajando. Si quiero personal o si quiero el número de teléfono de trabajo, ya me devuelve el número de teléfono de trabajo específico. Como es un objeto, lo puedo manipular y lo puedo estar modificando como yo lo quiera y me antojo. De hecho, la idea sería, por ejemplo, eso, asignárselo a una variable para que posiblemente yo pueda operar sobre esa variable si yo quiero. Y después, si necesitamos hacer alguna actualización, pues operar tal vez con esa variable sobre esa actualización. Eso es con respecto a la parte de los subdocumentos. Pero existen otros elementos que se llaman vectores. Ya vimos cómo trabajan los subdocumentos, pero también a un subdocumento nosotros le podemos agregar vectores. Agreguémosle vectores o un vector al primer documento. Vamos a ponerle aquí un db.usuarios.find. Vamos a devolver solo el primer documento, find one. Y a este primer documento voy a copiarme el Object ID y le voy de nuevo a actualizarlo con el Object one. Aquí colocamos el guión bajo ID, puntos, Object ID y aquí lo pegamos. Entonces aquí vamos a actualizar este documento usando por supuesto el operador set.
Y acá vamos a agregar un nuevo campo. El campo se va a llamar hobbies. Los hobbies son como los pasatiempos. Si yo coloco en ese caso el corchetes, significa de que ese ya no pasa a ser un subdocumento, sino que lo que vamos a hacer es agregarle como estructura agregarle en ese caso un vector. En ese caso, ese vector que le vamos a agregar es justamente, digamos, una lista de valores. Yo puedo poner ahorita números, puedo poner lista de valores o lo que a mí se me ocurra. Pero en ese caso vamos a poner algunos hobbies, como por ejemplo cantar. Le voy a poner que le gusta bailar. Le voy a poner que le gusta cocinar, por si a alguien le gusta cocinar como hobby. Y le voy a poner que también le gusta estudiar. Entonces, esto que le acabamos de agregar justamente a este subdocumento pasa a ser ahora un vector. Escribí mal el set. Sí, escribí mal el set. Ahí sigo. Entonces ahora si lo revisamos, si revisamos el primer documento, van a notar que el primer documento ya tiene como hobbies, tiene cantar, bailar, cocinar y estudiar, pero como está dentro de unos corchetes, significa de que eso para nosotros tendría que ser un vector. Para entender muy bien cómo funcionan los vectores, vamos a trabajar con los otros documentos, le vamos a agregar a los otros documentos, le vamos a agregar más información. Voy a mostrarlos aquí en pantalla. ¿Se acuerdan de que teníamos un campo que se llamaba proyección? Entonces voy a mostrar como campo solamente el nombre o los nombres. Y lógicamente ahí me va a aparecer el ID para solamente agregarlo. Entonces aquí tenemos el primero no tenía, el segundo sí. Entonces le vamos a agregar hobbies al segundo. Voy a copiarlo. Y le vamos a poner, ese ya lo podemos subir. Y solamente le vamos a cambiar el Object ID. Digamos que a esta persona le vamos a poner siempre que le gusta bailar, por ejemplo. Le gusta, dígame otro hobby. Otro hobby. Cantar. Y un tercero. Que no tengamos en la lista que ya mandamos. Hobby de ustedes. Correr. Ok. Y se lo vamos a agregar también al otro Object ID, que sería este de acá. A ese elemento. Le vamos a dejar siempre bailar, solo que lo vamos a dejar al final. Y le vamos a dejar cantar. Y dígame otro hobby. Leer. Ya vamos a poner pintar. Y nos hace falta este otro. Entonces a este le vamos a quitar. Le vamos a poner pintar. Le vamos a poner a este bailar, por ejemplo. Una combinación entre bailar y pintar. Y uno último. Dígame el último. Nadar.
Y al último solamente le vamos a agregar 2 hobbies. Le vamos a agregar así: bailar y nadar. Ok. Si revisamos ahora cómo nos quedó, vamos a notar que todos los documentos ya tienen en ese caso el campo hobby. Aquí tenemos hobbies, aquí tenemos hobbies, aquí también tenemos hobby, aquí tenemos hobbies y al final también tenemos hobby. Entonces la cuestión es, ya que tenemos armado este documento, ¿qué puedo hacer para filtrar datos? Porque si bien es cierto, puedo agregar digamos un campo con estas características, pero ¿qué pasa si se me ocurre que tenga que agregar o tenga que buscar un documento que tenga, digamos, ciertas características dentro de ese vector? Entonces siempre vamos a usar el comando find, solo que en el comando find vamos a colocar acá nuestro filtro tal cual lo hemos visto anteriormente. Vamos a ver cómo hacemos para poderlo filtrar. Siempre ponemos el campo que vamos a usar, que sería hobbies, y acá le ponemos, por ejemplo, que quiero buscar todos los que les gusta cantar y le damos enter. Si se dan cuenta de los documentos que me acaba de generar, vamos a quitarle datos para no mostrarlos. Voy a cambiar en este caso la proyección. Voy a querer que me muestre los nombres, que me muestre y los hobbies. Y los hobbies. Entonces, si se dan cuenta, acá me aparece que en ese caso, bueno, el primero solo dice nombre, por eso no aparece el campo, pero dice que tiene cantar, bailar, cocinar y estudiar. El segundo tiene cantar y el tercero tiene cantar. Entonces, la ventaja que tenemos acá es que no importa la posición en la que se encuentre, en ese caso el elemento dentro del vector, con esta sintaxis con la que hemos utilizado en ese momento, ya puedo buscar todos los elementos que en el vector, en ese caso el vector contenga como elemento el string que se llama cantar. Entonces así puedo realizar una búsqueda, ya no tengo que complicarme tanto con andar buscando la palabra específica, sino que así obtengo todos esos valores. Pero puede hacer que en alguna medida el requerimiento cambie, porque ahorita pues justamente hemos utilizado nada más un solo hobby, que sea cantar. Pero ¿qué pasa si me dicen, no, yo necesito saber todos todos los elementos que les guste cantar y bailar, por ejemplo? Entonces puedo poner aquí cantar, coma, y puedo poner bailar. Y en ese caso, con este operador que se llama all, este operador es utilizado para este tipo de elementos, en ese caso para los vectores. Con ese operador que dice all, ahora voy a tener los elementos de cantar y bailar que se encuentren o que contengan en ese caso ambos elementos. Si se dan cuenta, al darle enter vamos a encontrar que el primero dice cantar y bailar, aparece en este lado. Este dice cantar y bailar y este también dice cantar y bailar, y no importa el orden. Si se dan cuenta, es muy probable, creo que en el anterior nos aparecía, sí, aparecían los mismos tres. Pongamos cantar y correr. Vamos a ponerle ahora cantar y correr. Ups, me comí. Que sea cantar y correr, hobbies. Aquí me comí un paréntesis. Vean que ahora este documento tiene cantar y correr. Entonces, lo que tiene que hacer con el parámetro all es que no importa el orden en que nosotros vayamos a colocar la lista de valores, con solo que contenga los dos, o debe de contener en este caso los dos, sin importar el orden en que hayan sido agregados. Sin embargo, alguien podría decir, no, pues yo necesito que me muestre nada más los que contengan ya sea cantar o correr, que sean cualquiera de los dos. Entonces, en lugar de utilizar el all, voy a utilizar el in. Solo recuerden de que el all obligatoriamente deben de aparecer ambos valores en el vector. Si utilizo el ing, que es algo similar a como lo utilizaban con el comando select cuando se utiliza SQL, si utilizamos el in, la diferencia ahora es que puede contener cualquiera, puede contener cantar o puede contener correr.
Y si se dan cuenta, el primero contiene cantar, el segundo contiene cantar y correr, y el tercero contiene cantar, pero no contiene correr. Entonces, con solamente uno de ellos que cumpla con la condición es suficiente para que se pueda mostrar. Entonces, de hecho, aquí lo podemos cambiar por cocinar, por ejemplo. Ya tenemos, bueno, cocinar, sí, pongámosle cocinar. Aquí tenemos este que sería, bueno, el único que tiene cocinar es este tiene cantar y este tiene cantar. Entonces, eso es lo que hace el operador IN. Básicamente determina de una lista cuáles son los que contienen esos valores. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si me dicen, no, lo que yo necesito es aquellos que no tengan esos valores? Yo lo puedo negar. Entonces, este es el operador para incluir esa lista de valores. Ahora, si yo lo quiero negar, lo que tengo que hacer nada más es colocarle la n, es el operador NIN, y con eso ya podemos determinar en ese caso, o podemos listar en ese caso del vector todos los elementos que no contengan ni cantar ni cocinar. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay dos que tiene pintar, bailar y nadar, y el otro tiene bailar y nadar. O sea que ninguno tiene, ninguno canta ni ninguno le gusta cocinar. Entonces, con eso estamos como negando la opción que teníamos anteriormente. Y eso nos sirve en alguna medida para que nosotros podamos determinar, por ejemplo, o colocar ciertos filtros un poco más complejos para hacer búsquedas directamente sobre operadores. Más adelante vamos a ver otras funciones de búsqueda más complejas que también se pueden aplicar en el caso de los vectores, donde ya vamos a poder buscar información un poco más específica con puntos, puntos, comas o letras o lo que nosotros querramos sobre una cadena de caracteres que son más específicos. Pero por el momento, básicamente lo que estamos haciendo es buscándolo solamente sobre ese vector de cadena de caracteres completa. También puede ser que a mí se me ocurra, digamos, determinar o trabajar sobre el tamaño del vector. Entonces yo le puedo poner el comando find y aquí adentro siempre colocar la condición que sería hobbies, y dentro del hobbies puedo utilizar el operador que se llama size, y en ese size yo le puedo dar un número, por ejemplo 1. Con eso le estoy diciendo que me muestre todos los elementos del vector que en el campo hobbies sea de tamaño 1, o sea que solamente tenga un elemento. Si se dan cuenta, no hay ninguno que tenga un elemento, pero si hay uno que tiene dos. El que tiene dos es Wendy Mancilla, dice que le gusta bailar y nadar, entonces tiene dos operadores. Y si busco con 3, el tamaño de 3, pues ya me devuelve, en ese caso me devuelve el de Wilfredo Marinero, el de William y el de Diego, que tiene en este caso 3 elementos. Y de 4 creo que solamente teníamos uno, ahí me devuelve el primero, creo que el que le pusimos 4. Ya esto indica de que tiene en este caso 4 elementos agregados, 4 elementos que están dentro de la proyección. ¿Qué pasa con las proyecciones? Porque ahorita lo hemos visto en la parte de las condiciones, pero ¿qué pasa en la parte de las proyecciones? ¿Puedo hacer algún cambio para que la información que se vaya a mostrar varíe dependiendo de lo que yo necesito visualizar? Sí, o se puede trabajar o se puede operar directamente sobre la parte de las proyecciones. Se recuerda que si yo no voy a colocar una condición, pues solamente abro y cierro llaves, que es el primer parámetro del comando find. Luego, en el segundo parámetro, yo puedo poner, por ejemplo, que me muestre, que tenemos que abrir y cerrar llaves, que me muestre nombre 2.1 y me muestre hobbies 2.1. Con eso le estoy diciendo que me muestre ambos campos. Si se dan cuenta, aunque aparezca el Object ID, pero sí me estará mostrando en este caso el campo nombres. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de colocarle el valor de 1, como le hemos puesto aquí, abrimos y cerramos llaves y utilizamos un operador que se llama slice? Ese operador slice yo le puedo asignar un número, por ejemplo el 1, y con eso le estoy diciendo que me muestre de los objetos que estamos visualizando en pantalla, me muestre solo el primer elemento. Si se dan cuenta, para este que era Wilfredo, su primer hobby es bailar. Si voy a revisar en la lista que teníamos acá, en la lista que teníamos en la parte de arriba, el primero que aparece para él es bailar, para William es cantar, para Diego es pintar y para Wendy es bailar.
Si quisiera, por ejemplo, mostrar 2, le colocamos 2. Y ahora si se dan cuenta, todos tienen un valor de 2. Cantar, bailar, que sería en ese caso que muestre el primero y el segundo. Si le pongo 3, en el caso que los tengan, entonces ya me muestra 3 valores. Y me omite, por supuesto, el cuarto o el quinto, o los que tengan al lado izquierdo del vector. Eso es útil cuando nosotros, por ejemplo, de un vector tenemos varios elementos, pero resulta que lo que nosotros queremos nada más es mostrar uno de esos elementos. Este parámetro también soporta valores negativos. Yo le puedo poner un -1 en esta parte de acá. Puedo agregarle un -1 y resulta que ahora el resultado que vamos a obtener al momento de visualizar los datos es que en lugar de devolvernos el primero, con un negativo nos devuelve el último. Entonces aquí devuelve estudiar como el último que teníamos del primer registro, correr como el último, leer como el último y nadar como el último. Si por el contrario le pongo -1, le pongo -2, entonces ya me devuelve a partir del último, me devuelve dos elementos, estudiar y cocinar. Entonces, digamos, visto de derecha a izquierda, empieza a contar y solamente me muestra esos dos elementos. Por eso lo colocamos en negativo. Así es como funciona en ese caso esa parte. Si quisiera, por ejemplo, mostrar posiciones específicas, puedo abrir corchetes y, por ejemplo, ponerle 0,2. Y en ese caso le digo que me muestre desde la posición 0 hasta, en ese caso, la cantidad de elementos. Aquí me dice que mostraría cantar y bailar. Si yo le pongo desde la posición 0, le pongo 1. Entonces, si se dan cuenta, para el primero era bailar, cantar, pintar, solamente me muestra un elemento. Si yo le pongo de la posición 1, ya me muestra el segundo elemento. Y si yo le pongo en la posición 2, ya me mostraría en ese caso el tercer elemento. Si se dan cuenta, por ejemplo, para Wendy me aparece vacío. Eso me está indicando de que Wendy no tiene 3 elementos, solamente tiene 2. Por eso es que aparece vacío el vector. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en esta combinación también pongo valores negativos? Por ejemplo, le pongo un -1. Si se dan cuenta, si le pongo -1, hace el mismo proceso. A partir de derecha a izquierda, digamos, visto el vector de derecha a izquierda, me empieza a visualizar los elementos y con el segundo número lo que le digo es la cantidad. En este caso, digamos 2. Si le ponemos en ese caso el valor negativo de 2, debería demostrar en ese caso los dos valores siguientes. Ponemos -2 y ahí aparecen los dos valores consecutivos siguientes. Entonces así es como funciona en ese caso el parámetro slide, haciendo uso, por supuesto, de valores negativos. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Vean, hasta ahorita hemos visto, por ejemplo, un operador que me permite buscar elementos, que digamos que una lista de elementos esté incluida dentro del vector, o que nada más contenga un elemento, pero no nos importa el orden. No importa si está al inicio, al centro o al final del vector. Pero puedan haber situaciones en las que nos digan, mire, yo quiero saber, por alguna razón los agregamos en orden de prioridad, yo quiero saber cuáles son los documentos que en orden de prioridad el primer hobby que tienen es cantar. Entonces, ¿cómo hago esa búsqueda? Aquí sí ya tenemos que hacer una pequeña combinación. Tengo que usar siempre el comando find. Vamos a ponerle dentro de... Vamos a ponerle... en ese caso el campo, que sería hobbies. Solo que ese hobbies ahora lo vamos a poner entre comillas. Siempre lo hemos acostumbrado a colocarlo sin comillas, pero lo vamos a poner entre comillas porque vamos a hacer una combinación. Porque en este hobbies le voy a poner .0 y luego después 2 puntos y le voy a poner el hobby que ando buscando, que en este caso podría ser cantar. Entonces la diferencia ahora es que le digo, búsqueme un documento que en la posición específica, que sería la posición 0, sea cantar. Y si vamos a revisar de los documentos que nos generó, van a notar que Benjamín, por ejemplo, su primer hobby es cantar y William, su primer hobby es cantar. Si por el contrario lo cambiamos y ahora lo buscamos en la posición 1,
vamos a notar que en la posición 1, digamos como segundo hobby, quien lo tiene es Wilfredo Marinero. Entonces aquí aparece cantar como segunda posición. Entonces este valor que hemos puesto acá después del punto, el nombre del campo después del punto, representa la posición. Básicamente sigue siendo como la misma lógica que manejamos en los vectores. Ya nosotros sabemos de que un vector empieza a contar a partir de la posición 0. Entonces con esa misma lógica yo puedo especificar en ese caso puedo ir especificando el orden en que se van a ir mostrando cada uno de los elementos. Y de esa misma forma puedo ir indicando los filtros que deberíamos de ejecutar dentro de la parte de la aplicación. Entonces, ahora que ya tenemos esta parte de la búsqueda sobre estos documentos, pensemos ahora cómo puedo hacer para realizar búsquedas sobre subdocumentos, que es, digamos, otra parte interesante que nos va a llegar a surgir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero hacer búsquedas sobre el teléfono de la casa? Entonces yo puedo ponerle que me busque para usuarios. Ahora ya sabemos de que el elemento que vamos a trabajar es un subdocumento. Aquí sí debo de utilizar comillas y le vamos a poner teléfonos.casa, y acá en teléfonos.casa ahí le vamos a especificar en ese caso el número de teléfono que andamos buscando, el 2207 9087, por ejemplo. Y si se dan cuenta ya aparece el número 2207 9087. Automáticamente me permitió buscar sobre este documento, sobre teléfonos.casa, ya me busca ese dato específico. De ahí mismo puedo buscar, por ejemplo, teléfonos.celular o teléfonos.trabajo, y así ya busco sobre un subdocumento específico. La única diferencia es de que todos los documentos con los cuales yo voy a compararlos deberían de tener lógicamente la misma estructura, o sea que el campo, no importa la posición, pero sí debería de contener el subdocumento, debería de contener casa. Porque aquí de hecho casa está en la primera posición, pero podría ser que en otro subdocumento casa se encuentre en la tercera. Entonces no importa la posición en la que se encuentre, esto lo va a encontrar porque pues básicamente lo maneja como un objeto. Pero debe de tener, o sea, debe de ser parte de la estructura el documento para que se cumpla y lo pueda previsualizar. De esa misma manera, por ejemplo, en el caso anterior, donde le habíamos puesto celular, yo le podría poner aquí que me busque el personal, y ahí ya tenemos, ya nos hemos movido 2 niveles más de teléfonos, que es el campo. Nos vamos a celular, que es un segundo nivel, y de ahí buscamos en el campo personal y allá nos debería de dar algún documento específico, por supuesto que coincida con la condición que nosotros le acabamos de especificar. Entonces esa es la manera en cómo nosotros podemos realizar búsquedas específicas sobre algún tipo de subdocumento. ¿Dudas? Noten que los subdocumentos, tanto los subdocumentos como los vectores, hacen que sea, digamos, más flexible todavía la parte de la estructura, porque si bien es cierto al principio yo les decía que lo que pretenden las bases de datos no SQL es crearnos, digamos, bases de datos no estructuradas, y aún creándola como un JSON, ya vimos que algunas pueden o no contener un campo, los campos se pueden llamar diferentes, o sea, pueden tener distintas características. Ahora con esto de agregar vectores y agregar subdocumentos, todavía creamos una capa adicional de complejidad, porque no es obligatorio que los documentos como tal se puedan manipular con la misma estructura, sino que incluso dentro de los subdocumentos pueden haber más subdocumentos y no todos deberían de contener la misma, o no están obligados a contener la misma estructura. Eso lo que hace es que al final de cuentas, para obtener algún tipo de datos se convierte en un proceso un poco más complejo. Y algo interesante que les quiero aclarar acá es el hecho de que, por ejemplo, cuando ustedes hacen una búsqueda, que acabamos de colocar aquí, de buscar el teléfono de casa, y el resultado lo obtenemos en milésimas de segundo, ese resultado lo obtenemos en este momento justo porque la cantidad de datos que estamos comparando es muy poca. Como no hemos hecho ningún cambio en la estructura del documento,
Entonces él internamente lo que hace es ir a comparar documento por documento dentro de la colección, desde el primero hasta el último, y el que va cumpliendo con la condición es el que va apareciendo en pantalla. Entonces, este proceso lo hace súper rápido porque apenas tenemos cinco subdocumentos. Pero, ¿qué pasa cuando cuando esto empiece a crecer? Cuando esta cantidad de información sea no de 10, 15, ni de 1000, sino de millones y millones de registros. Entonces, si yo no hago arreglos sobre mi base de datos, este proceso de búsqueda se va a volver un poco más complejo. La ventaja que tenemos es que, por ejemplo, yo puedo cambiar o puedo agregar ciertas estructuras dentro de mi base de datos, aun cuando esta ya tiene un gran volumen de información. No estoy obligado a que desde un principio yo tenga que planificar búsquedas, índices o cosas como esas que me permitan acelerar la búsqueda de información más adelante, sino que por la misma ventaja que tienen, más adelante puedo requerir, por ejemplo, realizar una búsqueda por el teléfono de casa y como ya es un nuevo requerimiento del sistema, entonces yo puedo trabajar directamente sobre ese proceso de acelerar esa búsqueda y que sea un poco más eficiente. Aquí quizás lo que ustedes deben de considerar es que, por ejemplo, cuando trabajan con las bases de datos estructuradas, con las bases de datos SQL, hay un trabajo previo de análisis, un trabajo donde uno tiene que, antes de empezar a crear el sistema, pensar en cuál va a ser la estructura de la base de datos. No significa de que en MongoDB no lo tengamos que hacer, significa de que es menos estricto, que aunque yo originalmente pueda planificar o tenga que planificar un poco la estructura, no estoy obligado a conocer por completo cuál va a ser el panorama de toda mi base de datos donde se va a almacenar la información, sino que puedo ir modificando en el camino si así lo deseo. Esa es la diferencia. Mientras que en las bases de datos relacionales, hacer un cambio ya cuando está en producción, cuando ya tenemos millones de registros, es un poco más complicado. Es un proceso un poco más difícil y que probablemente pueda incurrir en que mi sistema esté fuera de línea por algunos segundos. Bien, hagamos ahora un ejemplo de un documento un poco más complejo. Vamos a agregárselo. Vamos a agregárselo al primero. Vamos a ponerle. Vamos a poner un documento un poco más complejo. Este sería el primero. Entonces vamos a agregarle a este documento o vamos a actualizarle datos. Entonces lo que vamos a hacer acá es siempre usar db.usuarios.update1. Ponemos el filtro. Y aquí le ponemos coma y vamos a utilizar bueno, aquí voy a borrar eso porque vamos a hacer algo. Vamos a utilizar el operador set. Dos puntos. Vean, en el operador set voy a agregar ahora un nuevo elemento. Entonces le voy a colocar acá los dos puntos y le voy a dar enter. Y aquí vamos a agregar unas llaves. Le voy a dar enter y vamos a agregar el campo que se va a llamar amigos. Digamos que el campo que se va a llamar amigos, que se lo voy a agregar al primer elemento, voy a hacerlo como un vector. Por lo tanto voy a abrir, en este caso voy a abrir corchetes. Y en el caso de los amigos, los elementos por los que va a estar compuesto van a ser por vectores. Entonces aquí le voy a poner el nombre, dos puntos. Digamos el nombre de una persona. Le vamos a poner que él tiene como nombre Jorgito Castro, por ejemplo, y que tiene la edad de 25. Entonces, este es el primer amigo del documento que le estamos agregando. Ahora, me faltó. Me faltaron los apellidos. Entonces aquí sería apellido Castro. Entonces este sería el primer amigo. Venimos ahora y vamos a agregar un segundo documento. Vamos a poner el nombre. Vamos a poner Jennifer. Creo que así se escribe Jennifer. Y le vamos a agregar el apellido López, por ejemplo. Y la edad le vamos a poner que tiene
Y con eso tenemos cerrado ya los amigos. Vamos a cerrar el vector. Nos falta cerrar la llave. Y nos falta cerrar otra llave. Y nos falta cerrar un paréntesis. Aquí para irlos viendo ya saben de que si colocan el mouse, perdón, el puntero sobre el corchete, ahí se los va marcando de color azul. Notan que aquí está marcado de color azul, indicando que ahí se abre o se cierra. Entonces ya tenemos agregado para este objeto, tenemos agregado esos elementos. Si los revisamos a ver cómo nos quedó. Como era solo para el primero, ahí lo puedo observar. Vean que ahora amigos, que es en ese caso un hobby, tiene agregado internamente un vector. Ese vector con el que estamos trabajando ahora ya tiene como primer elemento a Jorgito de apellido Castro de edad 25 y tiene a Jennifer de apellido López de edad 30. Estos son amigos de Benjamín. Vamos a agregarle a un segundo elemento, a un segundo objeto. Vamos a ver. Vamos a agregarle ahora a Benjamín, a Wilfredo, por ejemplo. Le vamos a agregar otros amigos. Aquí creo que una de las cosas interesantes es que para cada vez que hagamos una actualización es mejor hacerlo a través del Object ID, porque en alguna medida protegemos los datos para saber que solamente vamos a afectar al registro que nosotros necesitamos hacerlo. Y de hecho ya en la parte de la programación, cuando ya estemos escribiendo código, pues va a ser mucho más sencillo identificar cada elemento por el Object ID. Entonces tenemos que guardar el Object ID para editar un dato, para eliminar un dato o para realizar algún cambio específico sobre ese documento, hacerlo directamente por el Object ID. Entonces en ese caso acá vamos a cambiarle solamente el primer amigo. Vamos a decir que su primer amigo es Juancito, de apellido Juárez, por ejemplo. Y este tiene 35 años. Y vamos a dejar como común a Jennifer López, que va a ser, digamos, el amigo en común que van a tener ambos documentos. Si revisamos ahora, vamos a ver que en ese caso Benjamín tiene a Jorgito y a Jennifer, y en el caso de Wilfredo Marinero tiene a Juancito y a Jennifer también como amigos. Entonces ya teniendo esos valores, ahora la cuestión es cómo hacemos también para realizar búsquedas sobre este tipo de documentos que ahora son un poco más complejos. Por ejemplo, queremos buscar a un documento que tenga nombres en común. Entonces voy a poner db.usuarios.find y abrimos y cerramos llaves. Aquí es donde quiero que vean la ventaja que tenemos o la flexibilidad que tiene en ese caso MongoDB en el momento de realizar las búsquedas. Lo que hacemos acá es ponerle amigos, por ejemplo, punto nombre. Y aunque es un vector, porque pues básicamente ahí estamos utilizando la estructura de búsqueda de un subdocumento, pero aunque es un vector, la lógica que le podríamos aplicar debería de ser o podría ser en ese caso la misma que ya tenemos sobre los subdocumentos, puestas directamente a un vector. Entonces el amigo en común era Jennifer. Y vamos a ver. Y vean que ya aparece en ese caso Juancito y aparece Jorgito como nombres en común para esos dos documentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora solamente quiero que me muestre el que tiene como nombre Juancito, digamos? Entonces ahora dice que el único que tiene a Juancito como amigo es Wilfredo Marinero. Y de acá mismo podría ser que alguien me diga, pero yo quisiera saber, por ejemplo, si como primera opción, como primer amigo o amigo principal es Juancito. Entonces podríamos hacer el mismo proceso. Ponerle punto y la posición. Aquí podría ponerle 1, por ejemplo, indicando de que si Juancito está en la posición 1, vean que no está. Pero si se encuentra en la posición 0 como un vector, y ahí aparece. Entonces la búsqueda ahora se convierte en una búsqueda un poco más compleja porque del vector que se llama amigos en la posición 0
en el valor que se llama nombre, porque yo sé que internamente ese vector es un subdocumento, quiero que me busque el que coincida con la palabra Juancito. Entonces ese es el que ya me muestra directamente en la parte del documento. Y así es como se realizan ya esas búsquedas un poco más complejas, un poco más creadas a partir de un conjunto de datos que son un poco más difíciles de poder identificar. Básicamente lo que hemos hecho acá es realizar un proceso de separación. O sea, aquí lo que hemos dicho es de que a este objeto, a este documento que acabamos de generar, le estamos agregando o le estamos colocando esta información adicional, que sería en este caso un vector cuyo nombre dice amigos, y en ese vector le hemos colocado una serie de elementos que pasan a ser objeto. Este es un objeto JSON, este que empieza desde acá es un objeto JSON. Desde aquí, por ejemplo, podríamos hacer incluso búsquedas un poco más complejas, porque por decirles algo, ahorita hemos puesto, no, hombre, pero ¿qué pasa si yo quisiera buscar, por ejemplo, que me busque que los amigos sean, que me busque, digamos, de la lista de amigos que tenemos en el campo edad sea mayor a 25, por ejemplo? Entonces aquí ya puedo utilizar el operador $GT, que sería mayor que 25, y esto haría todavía la búsqueda un poco más compleja. Si se dan cuenta, solamente aparece, aquí aparecen los dos documentos, porque si bien es cierto, este no cumple la edad de 25, porque dice mayor que, no dice mayor o igual, pero sí lo cumple Jennifer, por lo tanto sí aparece. Pongamos que sea mayor que 30, ahí sí creo que solamente va a aparecer uno. Si ahora le pongo mayor que 30, solamente me muestra ese documento, porque aunque este no lo cumple, pero sí tiene un amigo, digamos, que me está mostrando que tiene mayor que 35. Entonces ahí ya cumple la condición específica. De igual manera, si quisiera evaluarlo directamente en la posición, o sea, yo le diría que, por ejemplo, el primer amigo en el campo de edad sea mayor que 30, o que el segundo amigo en el campo de edad, allá no aparece ninguno, porque si se dan cuenta, en la posición 2 no tengo ningún amigo que el campo de edad sea mayor que 30. Entonces allá puedo ir cuadrando un poco la parte de la condición de lo que nosotros queremos, en ese caso, expresar, o lo que nosotros queremos visualizar. Bien, ¿dudas? ¿No? Eso es nada más como básico. O sea, más adelante vamos a seguir haciendo condiciones todavía un poco más complejas, pero a nivel básico, digamos, incluso con la parte de la actualización de documentos, la inserción de documentos, la inserción de vectores, eso es lo que hemos ido tratando de ver en ese momento. Más adelante vamos a ver algunos problemas, como por ejemplo, cómo hago para que yo le pueda agregar un elemento a un vector que ya existe, porque pues ahorita todos los hemos creado. Y si por ejemplo alguien me dice, mire, pero por ejemplo, este que tenemos ahorita, Wilfredo Madinero, que tiene bailar, cantar y correr, también le gusta, por ejemplo, le gusta leer. Entonces, ¿cómo hago para agregar ese nuevo pasatiempo? O qué pasaría, por ejemplo, si me dicen, no, fíjese de que él, el de correr no lo tiene seleccionado, o sea, por error se le agregó, hay que eliminárselo. ¿Cómo hago para eliminar esa posición específica? Que si es tratamiento de vectores, que lo hace todavía un poco más complejo. Pero eso ya son, digamos, operaciones adicionales, operaciones un poco más complejas que vamos a trabajar directamente sobre la parte de vectores. Hay algunas cosas, antes de que pasemos a esos elementos un poco más avanzados, hay algunas cosas que les quiero mostrar. Como por ejemplo, en alguna ocasión va a ser necesario que nosotros necesitemos revisar cuántos documentos tenemos dentro de una colección. Puede hacer que la colección, de hecho ya vamos a trabajar con colecciones más grandes, puede hacer que la colección tenga millones de documentos y no me voy a aprender o no voy a colocar ahorita un comando que me permita empezar a listar todos esos documentos y al final de cuentas a través de alguna instrucción determinar cuánto es lo que pudo visualizar en pantalla. Si quiero contarlos de manera rápida y fácil, pues solamente tengo que utilizar en este caso la palabra count dentro del listado y eso me dice que el total de documentos que puedo generar nada más es 5.
Lógicamente, esto lo puedo combinar con una expresión, porque digamos que eh, aquí le agreguemos, bueno, pongamos una de las condiciones de la edad. Si yo le pongo count, van a notar que ahora de esto solamente me muestra uno. Creo que teníamos por aquí el de Juancito, Juancito o Jennifer. Jennifer era en común. Entonces de aquí le puedo decir que me muestre cuántos documentos me genera esa consulta. O sea, no necesariamente yo tengo que esperarme a que me muestre el listado. Si lo que yo necesito es una cantidad por razones estadísticas o por lo que sea que quiero visualizar, pues lo que tengo que hacer es utilizar la palabra reservada com al final, y eso lo que va a hacer es de lo que acabamos de generar, me muestre en ese caso el número de resultados de alguna manera. Creo que cuando trabajábamos en SQL, en MySQL, cualquiera de ellos, había una sección donde mostraba ciertas estadísticas. Le decía, tantas filas se obtuvo en tantos segundos. Pero este no lo hace así, no es necesario hacerlo así. Podemos hacerlo directamente con este comando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si también necesito ordenarlos? Que es una de las cosas muy comunes. Vamos a ver si estos están ordenados. Si revisamos, bueno, ese no tiene nombre, sino que nombre, pero digamos nombres. Aquí está la W, esta es una W, esta es una D y esta es una W. Entonces, relativamente no están ordenados por el nombre. ¿Qué pasa si yo los quiero ordenar? Le puedo poner db.usuarios.find y después del find, lógicamente de igual manera puedo llevar una expresión, puedo colocar cualquier condición que yo quiera dentro del find y después le coloco el parámetro sort. Dentro del parámetro sort yo le puedo decir, o dentro de la función sort, yo le puedo decir que lo que quiero hacer es ordenarlos por nombres. Y si se dan cuenta, ahora en esta vamos a mostrar solo dos datos. Como necesitamos trabajar sobre la proyección, vean que aquí puedo hacer combinaciones. O sea, no soy obligado a ordenarlos y que me los muestre todo, sino que puedo hacer que yo necesite mostrar los nombres 2.1 y necesite mostrar, digamos, los apellidos 2.1 y voy a mostrar la edad 2.1. Entonces la instrucción podría decir así: visualíceme todos los documentos de la colección usuarios solamente para los campos nombres, apellidos y edad, y ordénelos en ese caso por el nombre. Podría llevar una condición, podría decir búsqueme todos los documentos que la edad sea mayor de 25, entonces aquí pondría la conexión, que me muestre solo los campos nombres, apellidos y edad, y que estos estén ordenados por los nombres. Entonces podría hacer una combinación cualquiera de esas. Lo voy a ejecutar y si se dan cuenta ahora el primero que aparece es Diego. ¿Por qué no aparece el primer documento que teníamos? De hecho solamente aparecen 4. Si yo le pongo aquí .com, tenemos 5 documentos, pero de ese solo... Ah, perdón, sí me aparecen los 5. Creo que uno me aparece vacío. Revisemos si aparecen ordenados. Sí, hay uno que me aparece vacío, que es este que tenemos acá. No lo muestra porque pues no tiene los campos nombres, por lo tanto aparece en el principio. Pero digamos que ahora que ya aparece primero la D, luego aparece la W, luego aparece la W otra vez, pero es IL, y luego aparece la WILL. O sea, están ordenados realmente por los nombres. Si yo quisiera ordenarlos de manera descendente, porque puede darse esa situación, le puedo poner un -1 y ahora van a notar que el último que aparece es Diego y el primero que aparece es William. En este caso los ordena de manera descendente, empezando por la W al inicio, luego otra vez la W, Wendy y por último Diego García. De hecho, el último que aparece es el que no contiene esos campos. Que eso ya lo vamos a aprender también más adelante, cómo podemos hacer para renombrar esos campos, porque por alguna razón algunas veces nos podríamos equivocar o el programador como tal se equivocó al momento de mandar los nombres de la colección. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poderlos actualizar? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos ordenar. De hecho, si existe todavía alguna persona que se llama igual, yo puedo colocarle un segundo criterio y le puedo decir que me los ordene, en ese caso, por los apellidos. Si el nombre coincide completamente, el nombre como tal es idéntico, entonces el segundo criterio a tomarlo para ordenar debería ser el segundo campo que acabamos de especificar. Sucede mucho cuando, por ejemplo, estamos en la escuela. Se han dado cuenta de que en la escuela, cuando uno lo ordenan por lista,
Curiosamente, es el día que llegamos, nos encontramos con que hay una persona que se llama exactamente igual que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si se llama igual que nosotros, nos ordenan por los apellidos. Entonces, y así es como se van agregando hacia abajo. Ya si coinciden nombres y apellidos, pues ahí sí tenemos que preocuparnos porque vamos a tener un hermano no reconocido. Pero de ahí por lo demás sigue siendo igual. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Puedo, además de eso, voy a quitar aquí el sort para mientras. Eh, solamente le voy a poner hasta acá la parte de la proyección. Puedo limitar la cantidad de resultados que yo quiero obtener. Porque si bien es cierto, esta colección solamente tiene 5 documentos, y cabe mencionar que cuando ya estemos trabajando con colecciones más complejas, vamos a tener hasta 20.000 o millones de documentos. Si yo le pongo el comando find de manera predeterminada, me va a mostrar a un límite, si no me equivoco, de 50 documentos por página. O sea, ya después va a seguir mostrando más páginas, lo va como paginar. Pero si yo quiero, por ejemplo, de eso solamente mostrar dos, yo le puedo poner un límite 2, y ahí me aparecerían en ese caso los dos primeros documentos. Si se dan cuenta, el primero que no contiene nombres y el segundo que sí contiene nombres y apellidos. Entonces ahí sí ya me limita la cantidad de resultados que yo quiero mostrar. Ya no necesariamente me va a mostrar eh, todos, sino que solamente uno, por ejemplo. Ahí me aparece solo el primero. O tres, ya me aparecen los primeros tres. O cuatro, ya me aparecen los primeros cuatro. O si sobrepaso el límite, pues me va a aparecer en ese caso los cinco que ya tenemos generado. Entonces para eso sirve la parte del parámetro limit, para delimitar la cantidad de elementos que podríamos mostrar dentro del resultado de la colección. Pero adicional a eso tenemos otro que se llama skip. Este skip, por el contrario que el limit, lo que hace es, como su nombre lo dice traducido, saltarse. Por ejemplo, si yo le pongo skip 1, van a notar que lo que ahora generó es que ya no me apareció el primer documento. El primer documento es el que no tenía nombres y apellidos, entonces ahora ya no apareció. Si les pongo skip 2, entonces ahora se saltó los primeros dos documentos y solamente me mostró 3. Y así puedo seguir. Skip 3, salta los primeros documentos. Y por último, si le pongo skip 4, solamente me mostraría el último documento. Con esto puedo hacer una combinación, porque yo le puedo decir que se salte el primer documento con el skip, y después le puedo decir que me muestre en ese caso un solo documento. Entonces ahí básicamente con eso estaría visualizando o estaría previsualizando el segundo documento. O le puedo decir que a partir de la posición 1 me muestre 2. O que empiece, que se salte 2 y que después me muestre 2. Entonces ahí se salta dos documentos y me muestra justamente dos documentos posteriores. ¿Preguntas? Creo que de hecho sí, en SQL existe un parámetro similar. Ustedes pueden utilizar en SQL el select, digamos, asterisco from, la colección se llama clientes. Ahí pueden usar un where y colocarle en este caso una condición. Pueden utilizar un order by y colocar en ese caso el campo por el que lo van a ordenar, que podría ser nombres, coma, apellidos, etcétera. Y además de eso tiene un campo límite. Básicamente todos esos parámetros son los que nosotros hemos cubierto. En el MySQL ustedes le pueden poner limit 10 y les muestra 10 valores por defecto. O si no, le pueden poner limit 1,10, 1,2 por ejemplo, y se salta uno y les muestra los dos siguientes. Entonces esa combinación que ustedes ven en MySQL es básicamente lo que hemos aprendido a hacer ahora, pero desde MongoDB, haciendo uso de las funciones skip y haciendo uso de las funciones limit para, digamos, previsualizar documentos en un punto específico. Es muy útil porque, pues, como les mencionaba, las colecciones que vamos a utilizar son un poco más complejas. Quiero mostrarles otra parte interesante del uso el uso del comando find, que ya para finalizar con la parte básica. Si usamos el comando find,
por defecto, este comando find devuelve un objeto que nosotros podemos, digamos, de alguna manera podemos manipularlo. Podemos ir haciendo modificaciones sobre ese objeto. Es muy probable que en algunas situaciones nosotros querramos, digamos, obtener un resultado y manipular ese resultado antes de mandarlo a actualizar directamente a la base de datos. Querramos hacer cálculos, querramos agregar algún campo, querramos hacer alguna modificación que sea parte de la lógica de nuestra aplicación, y hasta después, cuando ya tengamos hecho esos campos y veamos que sean correctos y estemos seguros, podamos trasladarlo directamente hacia la base de datos. Entonces, este comando find por defecto genera un objeto. Entonces yo le puedo poner aquí, creo que lo vimos al inicio, puedo ponerle que esta función que acabamos de generar, vamos a poner let users, por ejemplo, sea igual al contenido que se genera acá. Entonces este por defecto genera un objeto. Si ahora yo le pongo users, van a notar que sí puedo observar o puedo obtener ese listado de elementos. Pero si le pongo punto, ahí vamos a encontrar varias funciones que nosotros podemos ejecutar sobre ese elemento. Como es un objeto, entonces yo puedo obtener, de hecho aquí, esto es lo que quería mostrarles, que básicamente lo que genera es un elemento que se le conoce como cursor. Entonces a partir de ese cursor nosotros ya podemos ejecutar funciones. Pero normalmente como cursor no me sirve mucho. Yo puedo, en este caso yo le voy a quitar el let porque ya lo usamos al inicio. Yo puedo asignarle a esta variable de manera interna otro método que se llama toArray. Entonces, la diferencia con la que ya vimos anteriormente, que me permite en ese caso manipular datos un poco más complejos, la diferencia es que ahora con ese toArray lo que yo voy a hacer es internamente manipular un objeto o devolver un objeto de tipo array que puede ser manipulado directamente desde Java. Y ese objeto que vamos a manipular directamente desde Java me va a permitir en alguna medida tener acceso a esos valores con los cuales estamos trabajando y manipularlos a nivel de código. O sea, podría crearme una función que los permita recorrer, modificar, actualizar, etc. Pero quiero que lo veamos cómo funciona. Si yo le doy enter ahora, pues el resultado sigue siendo el mismo. Yo le puse user igual a db.usuario.find_toArray, y si ahora yo le pongo a la variable que acabamos de crear que se llama user, le doy enter, van a notar que obtengo el mismo resultado, con la diferencia ahora que este elemento yo le puedo poner entre corchetes 0, por ejemplo, y me devuelve solo el primer documento. ¿Okay? O le puedo poner entre corchetes 1 y me devuelve solamente el segundo elemento. Ya no estoy consultando la información directamente sobre la colección. La colección en este momento se llama usuarios, y el contenido que tenía esa colección la he trasladado directamente a una variable. Ahora, esa variable es la que nosotros estamos manipulando. ¿De qué me sirve? Bueno, como estas bases de datos que nosotros trabajamos normalmente son bases de datos que están recibiendo constantes actualizaciones, generalmente son para aplicaciones en línea. Entonces lo que está sucediendo en ese momento es que yo estoy trabajando sobre esta base de datos, sobre este vector, lo estoy modificando, y si alguien por alguna razón actualiza la información que teníamos almacenada en la colección, pues no me afecta el vector que yo he creado. O sea, yo puedo, digamos, por alguna razón puedo necesitar tener esa información almacenada en memoria para poder realizar algún tipo de cálculo y tal vez después actualizar. Entonces aquí ya tengo acceso directamente hacia un elemento, o puedo tener acceso, por ejemplo, en ese caso a los nombres. Ya me aparecen los nombres. Digamos al primero creo que no tenía, si no tenía valor, entonces solo tenía nombre. Puedo incluso cambiar ese nombre. Ahora en lugar de nombre, ya, en lugar de Benjamín, por ejemplo, le puedo poner Benjamín Eduardo. Imagínense que tenía que agregarle tal vez un segundo nombre. Y si ahora intento ver esa variable que sería users y le pongo el valor de 0, van a notar que ahora ya lo modifiqué. Ya se llama Benjamín Eduardo. Sin embargo, dentro de la colección, si yo voy a consultar la colección de b.usuarios.find, esta por el momento acá sigue llamándose Benjamín. ¿Okay?
sigue teniendo el mismo nombre. Donde ha sido modificado nada más es en la variable con la cual nosotros estamos trabajando. Puedo eliminar un campo si yo quiero, desde ahí puedo eliminar algún campo, puedo actualizarlo, calcularlo, etcétera, incluso agregar un nuevo campo, digamos que de la edad n, voy a agregar un campo que se llame edad n. Yo voy a de nuevo hacer un cálculo. Aquí podemos inventar todo lo que nosotros queramos, edad más 10, por ejemplo. Entonces el campo, voy a agregar un campo nuevo que se va a llamar edad, que va a ser igual a la edad que tiene ese campo original con el valor de 0. Entonces ahora si reviso users, van a notar que users tiene un nuevo campo que se llama edad, que tiene el valor de 30. Y este campo nuevo que nosotros agregamos no existe directamente sobre la parte de la colección. Puedo revisar a Benjamín y Benjamín sigue estando acá con el valor de 20, sigue teniendo los mismos campos, no ha sido modificado, sino que todo ha sido actualizado directamente sobre esta parte de la aplicación. Más adelante les voy a enseñar cómo hacemos para trasladar esos datos. Díganme. ¿Alguien quería preguntar algo? Más adelante les voy a enseñar cómo hacemos para trasladar esos datos directamente hacia la parte de la aplicación, pero ahorita lo que quería que vieran es cómo se hacía para poder incluso trabajar con esos datos directamente sobre la base de datos. Y ya para finalizar quiero mostrarles esto para que lo puedan empezar a utilizar o puedan empezar a explorarlo. Todavía no lo vamos a utilizar completamente, pero quiero darles un link. Más adelante se los voy a dar. Se los voy a dar en la plataforma para que lo puedan usar. Solo déjenme entrar directamente a la parte de la aplicación. Esta yo se lo voy a poner en la base de datos porque pues hasta ahorita lo que hemos tratado de hacer es nada más ejemplos con una base de datos y con una colección muy pequeña. O sea, una colección que apenas tiene 5 documentos y que no le hemos hecho mayores cambios. Pero pues el chiste de todo esto es que trabajemos con bases de datos un poco más reales. Este link se lo voy a poner en la plataforma. Aquí, por ejemplo, hay una serie de ejemplos de bases de datos que ustedes que nosotros vamos a utilizar, varias de ellas, como por ejemplo esta que se llama Sample MFlix Dataset, que si ustedes le dan clic, aquí les va a dar una serie de información sobre el contenido que tiene esta base de datos. Básicamente contiene algo similar a esto. Contiene un campo que es el ID, el nombre, el ID de la película, un poco la parte del texto, las fechas, entre otras cosas. Y este es el resto de información que vamos a encontrar. Básicamente vamos a encontrar información como el género de la película, cuánto es el tiempo cuánto es el tiempo que dura esa película, el casting, los actores. Vean que la estructura aquí ya es un poco más amplia. Es un ejemplo de una base de datos de un catálogo de películas al estilo de Netflix. Entonces esta la vamos a usar más adelante para que tengan una idea de cómo funciona. También vamos a usar una que tiene que ver con el clima. Esta es un WeatherSet que tiene que ver con el clima para saber más o menos cuánto es la temperatura que se pueda encontrar en ciertos puntos dependiendo de la ciudad. Yo les voy a enseñar cómo podemos usarla. Eso tiene miles y miles de registros. Hay una que tiene que ver con restaurantes. Si ustedes entran a esta sección de restaurantes, ahí les va a aparecer en ese caso cómo se llama en el restaurante. Vamos a trabajar con fechas, que es una parte interesante, la parte de la manipulación de fechas, cómo se hace para poder ir trabajando con esos tipos de datos. Y esta otra parte que les quería mostrar, que eran coordenadas. Les voy a enseñar
cómo hacer procesos de geolocalización a través de coordenadas. No tal vez dibujarlas en el mapa, porque pues eso ya tendríamos que entrar, o tal vez sí, lo vamos a ver cuando ya estemos trabajando con programación web 1. Ahí sí nos podemos crear un mapita y desde ahí podemos previsualizar información. Pero lo que quiero que vean son esas coordenadas y información que uno puede buscar a través de este tipo de colecciones. Más adelante yo les voy a enseñar cómo podemos descargarlas, porque estas se descargan directamente de la aplicación. Hay una que es de Airbnb. Esta de Airbnb tiene un montón de datos. Creo que todos conocen la aplicación de Airbnb, que es como una aplicación para buscar alojamientos directamente de hoteles y cosas como esas, pero no son hoteles, sino que es, yo tengo mi casa, la quiero alquilar y puedo darles todas las comodidades que tiene un hotel, solo que más barato. Entonces ahí lo van a encontrar en Airbnb. Aquí vamos a encontrar información justamente de este tipo de datos, de lo que se muestra en la página, de lo que digamos, lo que ofrece en este caso la habitación que yo quiero alquilar, entre otras cosas, precios, etcétera. Y hay una por acá que tiene que ver con ventas, que también es muy interesante. Este que es de supply, si no me equivoco, es el de ventas. Sí, este de supply creo que es el de ventas. Con ese vamos a trabajar con cosas como pedidos, totales, etcétera, etcétera. Entonces, estas ya tienen no un documento, sino que tienen miles y miles de documentos que nos van a dar la pauta para tener todavía una mayor cantidad de datos. Porque como les decía, la cuestión con nosotros es que apenas hemos colocado pequeña información dentro de la aplicación. Dígame. Ok. Esta información es relativamente pequeña y no podemos realmente ver la magnitud de la cantidad de datos que podemos manejar y lo eficiente que puede ser MongoDB hasta que nos encontramos con ese volumen de información. Así que por eso es importante que pues tengamos bases de datos de ejemplo un poco más grandes. Entonces esa la vamos a ir viendo. Yo les voy a ir pasando los links para las bases de datos que vamos a descargar. Probablemente en la próxima clase que tengamos mañana. Que tengamos probablemente mañana. Empecemos a descargar algunas y ya empecemos a manipular un poco más de información. Porque todavía nos hace falta procesos de manipulación de vectores. Nos hacen falta procesos de búsquedas un poco más complejas, porque si bien es cierto, ahorita hemos trabajado con el comando find de una forma más simple, pero pues se pueden hacer búsquedas un poco más complejas con respecto a esta aplicación. Pero eso lo vamos a ver, o lo vamos a empezar a ver ya a partir de día mañana. No sé si tienen alguna duda, consulta. Dígame. ¿Ustedes tocaría el sábado? Ujú. La de web uno para ustedes también sería el sábado. Ustedes tocarían los dos laboratorios. Solo que el de web uno eh, es más simple, en teoría. El otro que sería el de móviles es un poquito más pesado porque ese sí ya lleva. Vamos a hablarlo porque podríamos dejarlo para el domingo. Si sus compañeros lo discutimos con ellos, podríamos dejarlo para que lo hagan el domingo. Ujú. Sí, el de esta materia de no SQL sí la vamos a hacer el viernes. El viernes se lo voy a dejar disponibles todo el día para que ustedes puedan entrar y puedan hacerlo en el momento que consideren necesario. El de programación web uno lo vamos a hacer el sábado para que igual ustedes lo puedan hacer en el momento que deseen. Y el de móviles quizás lo vamos a dejar para el domingo para no causar conflictos. De igual manera que esté disponible todo el día para que ustedes lo puedan desarrollar. Porque de todas maneras en las clases de móviles lo vamos a tener siempre el sábado de forma virtual, las 4 horas clases. Entonces para que ya les quede la clase del sábado para que la puedan chequear y verla ya directamente el examen del día domingo. Y bueno, y no se olviden siempre de los parciales para la próxima semana, que eso sí tienen que ser en la hora que corresponda. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Bueno, entonces
Ok, bien. Entonces, eso sería todo por el día de ahora. Los espero mañana. Siempre ahí les voy a estar dejando los links en la plataforma para la clase que corresponda, con la fecha que corresponda para que puedan acceder desde ahí. Y nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos a las 6:30. Entonces, que pasen un feliz tarde.